Paz de Cristo, hermanos de la Quinta Iglesia de Denver. Este día quiero invitarlos para que estén juntamente con nosotros aquí a través de este medio. Les damos una cordial bienvenida a todos los que ya están conectados y quiero en este día invitarlos para que hagamos una oración. Es una bendición el poder estar aquí presentes en este lugar y quiero compartir esto a través de nuestra oración. Quisiera invitarlos para que ahí donde usted esté le diga al Señor que Él venga a través de su presencia allí con usted, con su familia, y cada uno de nosotros podamos pedirle al Señor esta bendición. En el nombre de Cristo, hermanos, les invitamos para que hagamos esta oración. Señor Jesús, en este día te damos gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das, que tú nos prestas, Señor, de estar aquí en este lugar. Bendecimos tu nombre y te agradecemos, Dios, esta bendición que tú nos prestas, Señor, de estar aquí. Honramos tu nombre, Señor, glorificamos tu precioso nombre, porque tú eres grande en poder y en misericordia. Gracias, Señor, por este día que tú nos concedes nuevamente transmitir, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada uno de los miembros de esta congregación, Señor, para que podamos juntos, Señor, clamarte, alabarte, bendecirte, Señor. En este día te damos gracias, a ti damos honra y damos gloria, Señor Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Rogamos tu presencia en nuestros medios. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros. Sé con cada una de las personas que está ahí presente, Señor, que está mirando, que está conectado, Señor, a través de esta red. Ruego, Señor Jesucristo, que bendiga sus vidas, bendice sus familias, bendícenos a todos en el nombre poderoso de Jesús. Damos inicio, Señor, a este culto, Señor, a este tiempo del cual, Señor, yo sé que lo único que tú tienes como propósito es bendecir a tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Quiero invitarte, hermano, a que escuches una alabanza a través de nuestro hermano Iván Villescas. Damos la bienvenida a nuestro hermano. Él estará invitándonos a que cantemos una alabanza en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cautivándonos con tu
Damos gracias a Dios por esta hermosa alabanza. Y yo creo que nosotros en nuestro corazón siempre debe haber un canto, una alabanza que haga o exprese lo que hay en nuestro corazón hacia nuestro Dios. Quiero invitarlos en este día a que me acompañen a leer una escritura que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, y dice la palabra de Dios así. Si usted puede, abra su Biblia y podemos constatar lo que dice esta palabra. Dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo y de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué bonitas palabras, qué bonito mensaje, qué hermoso mensaje habla la palabra de Dios basada en la esperanza que nosotros tenemos a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Quiero invitarte para que en este día le demos gracias a Dios por esa esperanza que el Señor nos ha dado. Yo creo que tú y yo debemos de estar agradecidos con el Señor porque nos ha dado una bendición tan grande, tan especial, que quiero invitarte para que le digamos a través de estos cantos que nuestro hermano Iván nos va a llevar, que le digamos al Señor, que le expresemos al Señor lo que sentimos por esa bendita esperanza que Él nos ha dado. Nuestro hermano Iván. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltad.
Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, al Cordero de gloria, al que vive y reina, al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, al Cordero de gloria, al que vive y reina, al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, Señor mi Dios, al contemplar los cielos y ver brillar al sol en su cenit, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar al sol
Aleluya. Cuán grande es Él, dice esta hermosa alabanza. Yo quiero invitarte para que en el tiempo que estemos aquí reunidos, tanto nosotros, aquí usted ahí en su casa, quiero invitarlo para que si usted tiene algún agradecimiento, si usted tiene alguna petición en el trayecto de este mensaje que vamos a presentar, yo quiero invitarlo para que nos lo deje saber, para poder orar por las necesidades al terminar el mensaje. Quiero invitarlo para que haga o tome tiempo para esto y no tenga temor, no tenga pena. Si hay alguna necesidad, nosotros creemos en el poder de la oración. Sabemos que Dios tiene poder para obrar en cualquier necesidad, en cualquier situación. Por lo tanto, yo quiero compartirle esto porque nos han comentado que en ocasiones no alcanzan a enviar las peticiones porque no hacemos la invitación a tiempo, y quiero invitarlo para que durante este tiempo que vamos a estar hablando de la palabra de Dios, pues usted tenga la oportunidad y nos escriba, nos dé a conocer cuál es la necesidad por la que quiere que hagamos oración en esta tarde. Quiero invitarlo para que lea conmigo una porción de la palabra de Dios que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 22. Quiero compartir esta escritura, una escritura que de alguna forma nos conecta al tema que hoy este día, seguro que muchas iglesias, muchos pastores están compartiendo, y se trata de la resurrección. Hoy es día domingo de resurrección y quiero invitarlo para que lea conmigo esta hermosa escritura que es Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 hasta el versículo 22. Y dice así la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, pero por el cual asimismo, si retenéis la palabra que se os predica o se ha predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados.
entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en verdad solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es palabra de Dios. Yo quiero en esta tarde fría, en esta tarde de nieve, está nevando por ahí, y damos gracias a Dios por esta palabra, este domingo de resurrección. Yo quiero invitarlo para que esté atento a este mensaje. Yo lo he titulado: ha resucitado, Cristo resucitó. Esta es una forma de expresión de nosotros los que creemos a esta palabra. Esta escritura que acabamos de leer nos habla acerca de la importancia de creer en la resurrección de Jesucristo. Porque si en verdad, como dice esta escritura, si Él no hubiera resucitado, estaríamos confiando en vano, tendríamos nuestra fe puesta en vano en alguien que de alguna manera no cumplió lo que había dicho. Mas ahora, hermanos, nosotros entendemos y conocemos y hay pruebas de que Cristo resucitó, que Cristo ha resucitado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Ciertamente es que Jesús murió. Sí, es verdad que Él fue crucificado, pero al tercer día resucitó. Quiero a través de esta palabra invitarte para que juntos le demos gracias a Dios, porque Él, hermanos, ha cumplido esta promesa, ha cumplido esta palabra, y a través de ella nosotros hemos sido beneficiados. Cada una de las personas que creen en el Señor Jesucristo, cada una de las personas que ha tomado el sacrificio de Jesús para sí mismo, y que ha entendido que el Señor murió pero también resucitó, es grandemente bendecido o privilegiado. Somos la iglesia del Señor grandemente privilegiada a través de esta palabra que nosotros acabamos de leer. Yo quiero mencionarte que a través de la Biblia, hermanos, la iglesia ha considerado muchas referencias bíblicas acerca de un tema como este. El tema de la resurrección no está basado solamente en un versículo, no está basado solamente en una palabra, en una escritura que de alguna manera pudiéramos forzarla para hacer creer a las personas que lo que estamos hablando. No, hermanos, la palabra de Dios refuerza todo lo que de alguna manera estamos hablando. Y quiero empezar mencionando que los evangelios, 3 de los evangelios hablan y narran algo que usted y yo debemos de considerar por medio de la palabra. Si usted está atento con su Biblia, ahí podrá mirar y considerar las escrituras que estamos o que tendremos, que estaremos mencionando, para que usted pueda constatar lo que la palabra del Señor dice, lo que las sagradas escrituras dicen. Mateo capítulo 17 versículo 22 habla acerca de que Jesús anuncia su muerte. Vemos cómo de una manera él habla y dice que resucitaría. Les habla a sus discípulos y les dice: al tercer día yo voy a resucitar.
Es necesario que el hombre muera, pero que el Hijo del Hombre muera, pero el Hijo de Dios muera, porque así es conocido el Señor, basado a los títulos o la forma de reconocerle a Él. Y dice que es necesario que Él muriera, pero también que resucitara al tercer día. Mateo 17, 22, habla el Señor a sus discípulos de esta manera, y Mateo expresa estas palabras que el Señor Jesús habló. Luego Marcos capítulo 9 versículo 30 al versículo 32 también narra las mismas palabras. Curiosamente, el evangelio Marcos, o el evangelista Marcos, también dice las mismas declaraciones que el Señor Jesús da a conocer que sucedería, que sería entregado, que Jesús sería entregado, que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Luego Lucas, el otro evangelio, no se queda atrás, también habla y dice que esto es necesario, que penetren bien en los oídos estas palabras, en los oídos de quienes escuchaban estas palabras. Y el verso 45 dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen. Este mensaje que el Señor hablaba y decía, hablaba a sus discípulos, de alguna manera Él quería que entendieran que el mensaje estaba claro, que Él tenía que morir, y también que se cumpliría la Escritura, que se cumpliría de acuerdo a lo que había sido escrito acerca de Él, que resucitaría, o acerca de lo que Él anunciaba. Y Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46, el Señor dice en su palabra, aun cuando en el versículo que mencioné, acerca del versículo 45, hermanos, que les dice que esas palabras esas palabras estaban veladas para que no entendieran. Hermanos, la palabra del Señor menciona en Lucas 24, 44 al 46, les abre el entendimiento para que entendieran lo que les había dicho basado en las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. San Juan capítulo 20 versículo 1 al 10 habla también estas palabras, o menciona parte de lo que el Señor Jesucristo había anunciado. Qué importante es que el Señor lo que anunció venía cumpliéndose acerca de lo que Él había anunciado, que sus palabras no cayeran a tierra, sino que Él pudiera de alguna manera comprobar que lo que había hablado se cumpliría. Considerando a los 4 evangelios que narran el acontecimiento de que Jesús había resucitado, quiero invitarle para que analicemos lo siguiente. Quiero invitarlo para que consideremos este anuncio que Jesús había dado acerca de que vendría a este mundo. Fíjate bien, yo quiero que consideremos, porque antes de hablar de la resurrección tenemos que hablar de la muerte. Una persona que ha resucitado tiene que haber muerto primero, pero una persona que ha muerto tiene que haber venido y haber tomado vida, tuvo que haber nacido. Y la palabra de Dios menciona algo que yo quisiera invitarte para que consideremos. Primero, hay que considerar cómo Jesús anunció que vendría a este mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero mencionar a través de estas palabras? Bueno, que del que nosotros estamos hablando, de quien nosotros estamos predicando, de quien se refiere este mensaje, este evangelio, habla que un día vino a este mundo a vivir, vino a tomar vida. Ahora, luego tenemos que considerar que Jesús también anunció su muerte. Número 2, primero anunció que Él vendría a este mundo. Número 2, que Él
Él vendría y tendría que padecer y que de alguna manera tenía que morir. Número 3, que Jesús anunció que resucitaría. Es el número 3, el tercer punto o aspecto tan importante que hoy estaremos tratando. Luego, hermanos, yo quisiera que consideremos en último lugar que Jesús da a conocer qué beneficios tendría su muerte y su resurrección para la iglesia, para cada uno de nosotros. Número 1, que Jesús nacería. Número 2, que Jesús moriría. Número 3, que Jesús resucitaría. Y número 4, los beneficios que traen la muerte y la resurrección de Jesucristo. Quiero entonces darte a conocer algunos procedimientos basados en la palabra de Dios. Invitarte para que consideremos estos aspectos de los cuales hemos hablado acerca de esta escritura que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 al versículo 22. La palabra del Señor habla lo que estamos mencionando, pero ¿dónde vamos a encontrar esto? Bueno, yo quiero mencionarte en estos aspectos, en estos 4 aspectos que he mencionado, que el Señor de alguna forma ha venido anunciando todo lo que vendría para la humanidad, todo el propósito y el plan específico que Dios tenía para cada uno de nosotros. Quiero invitarte para que analicemos estas escrituras. Si tú puedes, si tú tienes la oportunidad, toma un papel, toma un cuaderno, una pluma y escribe o anota las escrituras que hemos de compartir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que te menciono esto? Porque en este tiempo quizás no hay mucho espacio para leer todas las escrituras, pero lo importante es que de alguna manera tú puedas constatar lo que la palabra de Dios dice a través de esto. Primero entonces mencionamos, Jesús anuncia que viene a este mundo. La palabra del Señor menciona por medio de sus profetas o por medio, hermanos, de los siervos del Señor que Él levantó en aquel tiempo, y habla acerca de algo muy importante. 700 y fracción de años habla Isaías y dice estas palabras en Isaías 7:14. Él habla o profetiza que una joven pura daría a luz al Mesías. Esto se refiere a María. Esto se refiere a esa mujer la cual halló gracia. El Señor a través de ella vino a este mundo. Y como miramos, hermanos, que este anuncio, después de haberse dado por tan largo tiempo, hermanos, en Mateo capítulo 1 versículo 18 al 23 nos habla del cumplimiento, del advenimiento de Jesús, del nacimiento de Jesús. Jesús había venido a este mundo y dice la palabra que a través de su ángel, el Señor, antes de que naciera, le dijo a esta mujer a través de sus palabras que este hijo que nacería de ella vendría a ser el libertador, vendría a ser el que perdonaría al pueblo sus pecados. Bendito el Señor por ello, porque a través de este advenimiento el Señor venía a traer grande bendición a toda la humanidad. Vemos cómo se cumple en Mateo capítulo 1 versículo 18 al 23 este mensaje que el Señor había dado a través de sus profetas. Luego miramos que el profeta Miqueas también en el capítulo 5 versículo 2 también habla o profetiza acerca de dónde nacería el Mesías, de dónde nacería Jesús. Y él habla y dice que nacería en Belén de Judea. Oh, hermano, pero este mensaje no se quedó ahí. Dice Mateo capítulo 2 versículo 4 al 6, confirmando lo que el profeta Miqueas había dicho, que nacería en Belén de Judea. Qué bendición es que el mensaje del Señor no se perdió. Pasó mucho tiempo, pero llegó el momento en el cual el Señor cumplió
cumplió esa promesa, cumplió ese mensaje que había dado al pueblo de que nacería, y que nacería en esa ciudad de la cual no se esperaba, dice la escritura, no se esperaba mucho porque era un pueblo pequeño, mas sin embargo a Dios le plació venir y nacer en ese lugar. Qué bendición es poder entender que Jesús vino a este mundo. La palabra del Señor menciona y dice una escritura muy importante basado a esto. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1. Y dice, y en el versículo 14, y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito Dios que el Señor vino a este mundo y tenía un propósito al venir. Hermano, después de haber venido y haber pasado un proceso, un trayecto de 33 años aproximadamente, 33 años y medio, la escritura menciona, hermanos, lo que Dios dice a través de este evangelio, estos evangelios que he mencionado acerca del anuncio que Él da, hermanos, que Él da o hace mención a sus discípulos hablando de la muerte de Jesús. Hablando de su muerte, Él anuncia su muerte. Yo quiero mencionar en el primer anuncio, escucha, porque hubo 3 anuncios que el Señor Jesús dio a conocer que Él tenía que padecer, que Él tenía que morir. Y el primer anuncio lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 21 al versículo 23. Lo vemos estas escrituras, hermanos, como los 3 evangelios hablan. Mateo, Marcos y Lucas hablan acerca de esto, y también Marcos 8:31 al 35 habla estas palabras. El primer anuncio que el Señor habla de su muerte. Lucas no se queda atrás y habla en Lucas 9:21 al 24 acerca de que Él vendría y padecería, tenía que padecer. Y estos 3 evangelios hablan acerca de esto. Y fíjate, fue después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y también de la declaración de Pedro acerca de lo que Pedro le dijo a Jesús, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primero, quiero mencionarte que esto fue en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Mateo capítulo 16, versículo 13, el Señor les anuncia a sus discípulos que Él tenía que morir, que Él tenía que dar su vida. Alabado sea el glorioso nombre de Jesucristo. Luego miramos y consideramos el segundo anuncio que el Señor dio a sus discípulos, a los que andaban con Él. El segundo anuncio lo miramos o lo encontramos nuevamente en estos 3 evangelios, y es en Mateo capítulo 17, versículo 22 al 23, donde nos habla el Señor a través de su palabra que Él les anunció nuevamente su muerte. Vemos Marcos 9:30 al 32 y también Lucas 9:44 al 45, que el Señor hace este anuncio después de la transfiguración, después de haberse transfigurado allá en el monte, allí en Galilea. Dice la palabra que, hermanos, el Señor les dio este anuncio a sus discípulos. Por segunda ocasión vemos cómo el Señor anuncia nuevamente su muerte. El tercer llamamiento de Jesús acerca de que Él moriría, de que Él daría su vida, lo habla Mateo nuevamente en el capítulo 20, versículo 17 al 19, y Marcos 10, 32 al 34. Encontramos estas escrituras,
Pero Lucas nuevamente también hace referencia al mismo mensaje, Lucas 18, 31 al 34. Y este anuncio lo dio a conocer subiendo por el camino a Jerusalén, dice la palabra, antes de la entrada triunfal. Qué importante, hermanos. Qué importante es el mensaje del Señor. Jesús preparó a sus discípulos. Jesús les habló diciendo por 3 ocasiones, por lo menos, acerca de que Él tenía que dar su vida. Luego, hermanos, a través de Mateo 19:1 dice que Jesús y sus discípulos, hermanos, se encontraban en Galilea en esta ocasión, en este tercer anuncio. Hermanos, yo quiero en este día invitarte para que consideremos. Al Señor le importaba, le era muy importante anunciar lo que sucedería, lo que vendría, y que los discípulos de Jesús podían constatar acerca de lo que Él les había dicho, de los que Él les había mencionado. Luego, hermanos, mencionaremos también algo de lo que hemos mencionado que daríamos a conocer acerca de Jesús anuncia su resurrección, anuncia que resucitaría. También el Señor quería que los discípulos, que los apóstoles que el Señor llamó, entendieran que Él no se quedaría en la tumba, que Él, después de morir, iba a surgir un acontecimiento tan grande y tan especial que ellos podían darse cuenta acerca de lo que Él hablaba. Y yo quiero mencionarte que en el primer anuncio habla Marcos capítulo 8 versículo 31 y dice estas palabras: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto habla Marcos capítulo 8 versículo 31, refiriéndose al acontecimiento que sucedería después de que Él hubiera muerto. Luego, en el segundo anuncio, escucha bien, Marcos nuevamente hace mención, y es en el capítulo 9, versículo 31, Marcos 9, 31, y dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Gloria a Dios por ello. Qué bendición, hermanos, es poder entender que el Señor también, así como anunciaba su nacimiento, así como anunciaba su muerte, también anunció que resucitaría, que se levantaría de entre los muertos. Gloria a Dios. Pero no fue solamente uno o 2 anuncios que Él dio, también fue el tercer anuncio, del cual de alguna manera también el Señor habla a través de Marcos capítulo 10 versículo 33 al versículo 34, y dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Gloria a Dios. Hermanos, Él estaba dando a conocer el procedimiento el cual Él sufriría. Sí, realmente sí. Era algo difícil para Él tener que pasar esa copa, como el Señor hablaba clamando a su Padre. Así dice la palabra cuando estaba en el monte allá orando, y dice la palabra del Señor que Él decía:
pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como a ti te plazca. Alabado el Señor, porque Él anunciaba, Él sabía lo que vendría a suceder, le pasaría o le acontecería, que le condenarían a muerte, que le entregarían a los gentiles, que le escarnecerían, que lo iban a azotar, que lo iban a escupir, oh hermanos, que lo iban a matar, pero también dice que Él se levantaría con poder y gloria. Qué importante es entender, hermanos, este acontecimiento. Hermano, dice la palabra del Señor, después de haberles anunciado esta palabra, después de haberles dado estos anuncios, después de haber considerado todo lo que de alguna manera he mencionado, Jesús anuncia su nacimiento. Y pregunto, ¿se cumplió? Sí, se cumplió. Jesús vino a este mundo. La palabra del Señor menciona que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, porque Él vino a este mundo con un propósito grande. El Señor, al anunciar que Él venía a este mundo, dijo: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh hermano, para poder salvarlo, para poder redimirlo, tenía que morir, pero también tendría que resucitar, porque si no, entonces, como dice la Escritura que consideramos al principio, si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana sería nuestra predicación, vano sería lo que nosotros creemos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero el Señor se levantó con poder y gloria, dice la palabra, hermanos, que un día muy de mañana, después del tercer día de que lo habían puesto en la tumba, dice la palabra del Señor que iban las mujeres por ahí al sepulcro a poner especias aromáticas, a poner cosas ahí de las cuales era la costumbre en aquel tiempo de ir a la tumba y poner estas especies aromáticas, hermanos. Pero dice la palabra del Señor que cuando iban llegando a la tumba, hermanos, dice la palabra que estaban ahí dos hombres con vestiduras blancas, estaban ahí y les preguntaron a estas mujeres, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, porque Él se levantó, Él venció la muerte a través de la resurrección. Y esto es algo tan importante que quisieron tapar, así como siempre de alguna manera el enemigo ha querido ocultar este mensaje. Pero es necesario que la iglesia empiece o dé a conocer este mensaje que trae vida, este mensaje de un Dios vivo, el cual nosotros predicamos. Nosotros ciertamente predicamos de un Jesús que murió en la cruz del Calvario, sí es verdad, pero también predicamos de ese Cristo que no se quedó en la tumba y es el mismo que murió en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Este mensaje, se trata de ese ser maravilloso que se levantó con poder y gloria de esa tumba para darnos la oportunidad a nosotros de vivir por siempre. Qué bendición es entender, hermanos. Qué bendición es poder comprender este mensaje que el Señor dio. Si tú te fijas, yo mencioné acerca del nacimiento de Jesús, cómo el Señor anuncia su advenimiento, que Él vendría a este mundo. Vemos el cumplimiento de ese nacimiento, bendito el Señor por ello. Luego consideramos lo que el Señor también a través de sus profetas habla. Isaías capítulo 53 habla y dice que como cordero fue llevado al matadero, que Él enmudeció y no abrió su boca. Él fue muerto, Él fue molido
por nuestros pecados. Y vemos el cumplimiento, pero el Señor les anunciaba, les daba a conocer su muerte, que Él vendría, que Él no estaría siempre con ellos, sino que tendría que ser entregado y tendría que ser condenado a muerte, que tendría que morir de una manera cruel, porque Él no murió de una manera bonita, Él murió de una manera tan cruel. Le hicieron tanto, como dice la palabra, lo escarnecieron, lo golpearon, lo maltrataron, lo humillaron, lo escupieron. Él dio su vida, lo clavaron en una cruz y derramó toda su sangre, esa sangre preciosa que era necesaria para que ese sacrificio fuera perfecto, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Después de morir lo pusieron en una tumba y luego al tercer día resucitó. Al tercer día se levantó con poder y gloria. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Anunció que resucitaría también y se cumplió esta palabra. Yo quiero considerar el último aspecto y dice este aspecto: ¿cuál es o qué beneficio tiene la muerte de Jesús? ¿Qué beneficio nos ha traído la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Qué beneficios tiene estos acontecimientos que vinieron a marcar la humanidad? Yo quiero mencionarte el beneficio de la muerte de Jesús. Uno de ellos los he enumerado. Y yo quiero mencionarte únicamente, voy a decir en las escrituras porque no hay tiempo para mencionarlo, pero quiero que tú tomes en cuenta esto. El beneficio de la muerte de Jesús, lo primero que viene a nosotros es que nos limpió de nuestros pecados a través de su sangre. Alabado y glorificado sea su nombre. Isaías 53 habla acerca de esto, pero primera de Juan capítulo 1 versículo 9 también lo menciona. Oh hermanos, hay un sinnúmero de escrituras bíblicas. Hebreos 9:28, Salmo 103 versículo 3 también habla acerca de los beneficios de esa muerte, la cual el Señor tuvo que padecer. Número 2, fuimos declarados justos delante del Señor. El Señor nos ha declarado justos a través de su muerte. Romanos capítulo 5 versículo 1 y también versículo 9. Número 3, fuimos libertados de la esclavitud del pecado y del diablo. Efesios capítulo 2 versículo 1 al 5 habla esta escritura, la palabra de Dios, acerca de lo que estoy mencionando, que fuimos libertados de la esclavitud del pecado gracias al Señor y a su muerte, a ese sacrificio perfecto que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Número 4, nos hizo nacer de nuevo. Bendito el Señor. Juan 1:10 al 14, Juan 7:37 al 39, Gálatas 4 versículo 4 al 7 y primera de Corintios 6 al 20. Nos habla acerca de esto. También estamos o podemos considerar que uno de los beneficios de su muerte fue que nos reconcilió con Dios. El Señor a través de su muerte ha reconciliado al mundo. Gloria al Señor por ello. Romanos 5:10 al 11 nos habla acerca de esto. Oh hermano, número 6, recibimos la sanidad física. A través de su muerte dice la palabra que por sus llagas nosotros somos curados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Esto lo habla también Isaías 53 y Salmo 103 versículo 3. Y por último quiero mencionarte que a través de la muerte del Señor nosotros nos hemos beneficiado porque Él nos hizo hijos de Dios.
Alabado sea el nombre del Señor por ello. Dios, aquel que le recibe, dice su palabra, que le ha dado potestad de ser hecho hijo suyo. Gálatas capítulo 4, versículo 7 y San Juan 1 al 2, del 12 al 13. Estos son los beneficios de la muerte del Señor, y existen más beneficios, ciertamente los hay, mas como les menciono, quizás en este tiempo no, o este lugar no hay tiempo para poder mencionarlos todos. Pero yo quiero invitarte para que analicemos también cuáles son los beneficios de la resurrección. Fíjate bien, número 1, el Señor nos ha dado esa herencia eterna por medio de la resurrección. Cuando Él murió, Él dice en su palabra que Él es primicia de los que durmieron. ¿Por qué? Porque los que mueren en Cristo, como dice la palabra, dice que también seremos resucitados. Él nos resucitará también a nosotros. Y dice la palabra que los que murieron, por eso el apóstol menciona y dice: no quiero que ignoréis acerca de los que durmieron, porque así como Cristo resucitó de entre los muertos, también así traerá Jesús a los que durmieron en Él. Bendito el Señor, porque el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice en su palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. A través de su resurrección nosotros tenemos la oportunidad de que después de morir, porque nadie nos asegura que no hemos de morir, pero lo que sí te digo, hermano, amigo que estás escuchando este mensaje, que aun cuando después de haber muerto, hermano, nosotros, esa promesa sigue en pie, sigue fiel, firme para con nosotros. Y dice su palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es la herencia eterna que el Señor nos ha dado. Y por último, la transformación de nuestro cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Gloria al Señor por ello. Romanos 8:18 habla acerca de esta escritura o de esto que hemos mencionado. Y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47 al 57. Yo quiero, por último, nada más mencionarte estas palabras. Quiero mencionarte que es tan importante creer en el anuncio del Señor. Es tan importante mirar cómo las escrituras se han ido cumpliendo una a una. Cada uno de los mensajes que el Señor, por medio de sus sagradas escrituras, nos habla, cada uno de esos mensajes tiene su cumplimiento. Yo quiero mencionarte que solamente falta uno, y ese es el acontecimiento que la iglesia está esperando: que un día venga Jesús por nosotros. Cristo viene porque Él vive para siempre. Y Él dice en su palabra que Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos. ¿Quiénes? Los que hemos creído a su evangelio, los que hemos tomado esta palabra, este mensaje para nosotros. Yo quiero invitarte que tomes en cuenta: si Cristo resucitó entre los muertos, nosotros podemos también un día participar de esa resurrección. Gloria al Señor, porque se cumplió esta escritura, que cuando después de que las mujeres recibieron ese mensaje, dice la palabra que a 2 de sus discípulos les dijeron, y ellos corrieron a ese lugar y fueron a constatar, fueron a ver si realmente Jesús había resucitado. Y dice la palabra que ese lugar se encontró vacío. Y es tan importante que tú y yo entendamos, hermano, que esa tumba está vacía porque el Señor vive para siempre, porque el Señor está vivo. Alabado y glorificado sea su nombre. Y a través de esa resurrección nosotros también resucitaremos. Quiero, hermano, en esta hora invitarte para que de alguna manera escuches una alabanza, un coro más,
a través de nuestro hermano Iván. Y hermano, después de esto vamos a dar a conocer los anuncios o las peticiones que ustedes nos hayan hecho llegar. Mi deseo es que Dios les bendiga. Nuestro hermano Iván con nosotros. Inmolado en el Calvario, demostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. Y en un momento importante, en un instante decisivo, fue por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. Todo está en pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime,
hermano, ha resucitado. Cristo resucitó. Este es el mensaje que la iglesia tiene que dar. Este es el mensaje que nosotros siempre tenemos que anunciar, porque predicamos a un Cristo vivo. Aleluya. Hermano, en este día ya tengo conmigo las peticiones que nos han hecho llegar. Y quiero invitarlos para que estén muy atentos a estas peticiones y que después de esto podamos hacer oración por ellas. La hermana María Flores pide oración por el personal de los hospitales. Esto es muy importante, hermanos, que oremos por cada una de las personas que están trabajando ahí en esos hospitales, en este tiempo de crisis, en este tiempo de necesidad. También quiero mencionar que la hermana Yadira González pide oración por su familia, en especial por salvación a sus hermanos. Oremos, hermanos, por esta necesidad que nuestra hermana Yadira González está pidiendo. Yo creo nunca debemos de dejar de clamar por los nuestros para que el Señor los alcance en su infinita misericordia. También la hermana Abby Gallegos pide oración por su amiga Kim, que está embarazada en condiciones críticas por el coronavirus. Hermanos, es una tristeza, hermanos, es una situación muy triste que a muchas familias los ha alcanzado esta enfermedad. Oremos por la amiga de nuestra hermana Abby Gallegos, Abigail Gallegos, por Kim, para que el Señor la sane y también cuide de esa criatura que viene en su vientre también. También dice la hermana Gloria Cital, pide la oración por Graciela, mi hija, que tiene un quiste en un ovario, para que el Señor le sane. Hermanos, el Señor tiene poder para sanar, para obrar en cualquier necesidad. Y yo no quiero pasar por alto, son las peticiones que tenemos, pero no quiero pasar por alto el que sigamos orando por nuestro hermano Alfredo Ruiz, el misionero, hermanos, de España, que sigue hospitalizado y necesita de nuestras oraciones. También quiero compartir una necesidad que ya la hicimos presente o la pusimos delante de todos ustedes el día viernes, y se trata de nuestra hermana Ruth Ramírez, que se encuentra también enferma, hospitalizada, hermanos, con este virus. Hermanos, estas personas que he mencionado han sido afectadas por medio de ese virus, pero yo quiero decirte, basado a lo que acabamos de hablar acerca de este mensaje, hay una escritura que a nosotros la iglesia nos alienta, y es que el sacrificio de Jesús es suficiente por medio de su sangre para que nosotros, dice su palabra, que por sus llagas nosotros hemos sido curados. La palabra de Dios ofrece sanidad, y mayor es Cristo, mayor es su poder que cualquier enfermedad. Yo quiero invitarte que mientras nuestro hermano nos lleva por medio de unas alabanzas, hermanos, de adoración, de confianza en el Señor, nosotros oremos y le pidamos a Dios por estas necesidades en el nombre de Jesús. Amantísimo Dios, Señor Jesucristo, en este día, Señor, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos concedes, Señor, de poder clamar a ti por estas necesidades. En este día, Señor, ruego que escuchen la oración de tu pueblo, Señor, que está en este momento reunido allí en sus casas, allí en su lugar, Señor, cada uno clamando, Señor, por ese milagro, por esa bendición, por esa respuesta que es a través de la oración, Señor. Quizás alguien tiene necesidad, Señor, y no tuvo la confianza para mencionar o para escribir, Señor, su necesidad, pero tú que lo sabes todo, Señor, ruego su bendición. Te pido que extiendas tu mano y favorezcas, Señor, a todas y cada una de las personas, miembros de nuestra iglesia, Señor. Ellos que están clamando por esa necesidad, Señor, ruego que extiendas tu mano poderosamente y obres, Señor, de una manera especial. Tu palabra nos dice que todo lo que pidamos en tu nombre, creyendo
Cristo lo recibiremos. Señor, en este día ponemos la necesidad de nuestra hermana María Flores en tus manos, pidiéndote, Señor, que tú bendigas a todo el personal, Señor Jesucristo, de cada hospital, Señor, no solamente de esta ciudad, sino del mundo entero, Señor. Bendice a los médicos, bendice a las enfermeras, a los enfermeros, Señor, bendice aún, Señor, al personal de limpieza, Señor. Bendice a esa gente que ha sido azotada por ese virus maligno, en el nombre de Jesús. Yo declaro tu poder, Señor, declaro tu bendición, Señor Jesucristo, en esta necesidad. Ruego también por la petición de mi hermana Yadira González, Señor, por esa, Señor, necesidad. Te pido por sus hermanos, ruego, Señor, que tú los alcances en tu infinita misericordia y los salves, Señor. Tú eres el único que puede salvar, tú eres el único que tiene, Señor, el poder para redimir, Señor, de sus pecados al hombre, al ser humano, para acercarlo, Señor, acercarlo aquí, Señor. Ruego que tú bendigas esta bendición, bendice a esta familia, Señor, a la familia Ponce Jiménez. También te ruego, Señor, que bendigas, Señor, a Kim, la amiga de nuestra hermana Abby Gallego. Señor, tú conoces esta necesidad, Señor, solo de escuchar, Señor, esta necesidad, Señor, se conmueve el corazón, porque es una mujer, Señor, que está encinta, que está embarazada, Señor, y ha venido esa enfermedad a su cuerpo. No solamente puede ser afectada ella, sino su criatura. Mas en tu nombre, Señor Jesucristo, declaramos tu bendición, Señor, sobre Kim, Señor. Declarando, Señor, que tú les librarás de todo peligro, tanto a ella como a su criatura, a su bebé, Señor. Te pido en esta hora también, Señor, por Graciela Cital, Señor, que tú la sanes, que tu obra, Señor, ese quiste desaparezca. Extiende tu mano, Señor, y obra poderosamente. En el nombre de Jesucristo, yo declaro tu bendición, Señor. Te pido en este día, Señor, que extiendas tu mano también ahí donde se encuentra mi hermano Alfredo Ruiz Flores, Señor. Te pido que tú lo bendigas ahí, que tú lo sanes. Extiende tu mano, Señor. Reprendemos ese virus maligno en el nombre de Jesús y declaramos sanidad, Señor, en tu precioso nombre. También, Señor Jesús, ruego que bendiga, Señor Jesucristo, a mi hermana Ruth Ramírez, Señor, ahí donde ella se encuentra, Señor. Extiende tu mano, sánala, Señor, por tu grande poder. Te pido, Señor, en esta hora que tú le levantes, Señor, de esa cama, Señor. Oh, mi Dios, debemos dar testimonio de lo que tú haces, Señor, en la vida de estas personas, Señor, por las cuales estamos clamando. Te pido, Señor, por toda tu iglesia, que tú nos cubras, Señor, que tú nos cerques con tu bendición, que tú nos libres de todo mal, Señor, que tu protección, Señor, tu cobertura sea por arriba, por debajo, por un lado, por el otro, por el frente y por detrás, Señor. Tu cobertura sea completa, Señor, sobre tu iglesia, desde el más pequeño, Señor, hasta el adulto mayor, sea favorecido cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, por cada congregación, por cada uno de mis hermanos, compañeros, pastores, Señor. Cúbrelos, Señor, bendícelos. Señor, sé con ellos, librándolos de todo mal. Te pido que bendiga, Señor, nuestra ciudad donde vivimos, Señor. Bendice este estado, Señor, de Colorado. Bendice esta nación, Señor, de Estados Unidos,
Señor. Bendice todas las naciones, cada una de ellas, Señor. Ruego tu cobertura, tu protección. Pido misericordia, Señor. Extiende tu mano, Señor, y erradica, Señor, ese virus. Señor, en el nombre de Jesucristo lo ruego, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Aleluya, gracias te damos, Señor Jesús. Gloria a Dios para siempre. Confiamos en el grande poder del Señor Jesús. Quiero en este día, hermanos, para concluir únicamente y despedirnos de ustedes, quiero en este día invitarlos para que este próximo miércoles continuemos buscando de Dios, buscando de la ayuda de Dios. Busquemos en familia al Señor. Dice la palabra: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía hay tiempo de encontrarle, todavía hay tiempo de alcanzar misericordia. Te invito para que llevemos a cabo el altar familiar. También te pido o te invito que estés pendiente a nuestra próxima publicación o transmisión a través de Facebook. Te hago la invitación para que el día viernes a las 7 de la tarde te conectes y reúnas a tu familia y juntos le demos la gloria al Señor. Recibamos palabra de Dios y podamos también clamar a Dios por las necesidades que hay, tanto en nuestra iglesia como alrededor de nosotros. Yo quiero invitarte también para que el próximo domingo, con la ayuda del Señor, si todavía esto no termina, que nuevamente estés presente. Es una bendición poder reunirnos y darle la gloria al Señor. Doy gracias a nuestro hermano Iván, que está aquí con nosotros. Dios te pague, hermano. Gracias por estar aquí y ayudarnos a través de la alabanza. Dios bendiga tu ministerio. Doy gracias a Dios, a mis hijas que también hacen posible esta transmisión. Agradezco a nuestra hermana Luli Piñón también, que está al pendiente de esto. A través de ello, todas las necesidades que nosotros publicamos, ella está al pendiente para escribirlas y darlas a conocer. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios bendiga a la Quinta Iglesia de Denver, Colorado. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Recuerde, Dios con nosotros, y si Dios está con nosotros, todo estará bien. Que el Señor les bendiga.